Bona tarda. Benvingudes, gràcies per estar aquí. Encetem la recta final de l'Escola d'Estiu. Tenim en aquests moments un tema interessantíssim sobre la taula en aquest espai, classe obrera, cossos i feminismes, matrimonis i divorcis. La meva presentació serà super escueta, gens d'entrar en el tema. Tot això, evidentment, li correspon a les nostres convidades i a tots vosaltres en el debat que s'establirà després. Una prèvia, explicar-vos una mica com aniran els tempos. Ens agradaria molt, i crec que ja hem coincidit amb les ponents, que hi hagi tot l'espai possible per al debat de després i que s'estableixi un diàleg interessant entre els que escoltem i les que proposen el tema. I per tant el que farem serà una primera exposició d'uns 20 minutets de cadascuna d'elles. A partir d'aquesta primera exposició, uns 20 minuts com a màxim de torn de rèpliques entre elles, per si algun dels temes volen entrar-hi, volen establir ponts o establir punts en els que després pugui generar-se debat. I després tota la resta del temps que quedi, que si no calculant malament serà 40 minuts, tant de bo fossin més perquè poguéssim anar escurçant, doncs ja seria tota la part del debat i del diàleg amb nosaltres. Jo el que faré serà moderar-lo, no posarem límit inicial en les intervencions, sinó que cadascú el que cregui oportú i que pensi també que doni temps que tothom pugui expressar-se i tothom pugui comentar el que ha de comentar. Aquesta taula està pensada en format de diàleg entre les tres ponents que tenim, que presidiran l'espai. Es pretén donar veu a tres formes diferents sobre els discursos, on el subjecte és el protagonista de les lluites per al seu alliberament en una societat capitalista, classista, racista i masclista. La primera intervenció serà de la mà de l'antropòloga Mercedes Fernández Martorell, que explicarà com es viu el capitalisme des d'un cos d'una dona, però també des del d'un home. Ella és l'autora de Capitalismo y Cuerpo, crítica de la razón masculina, que us recomanem que llegiu, o que si ja el coneixeu, que aprofiteu l'ocasió que tenim l'autora aquí. Després de la Mercedes, si us va bé aquest torn, continuaria la politòloga Arantxa Tirado, farà al·lusió al seu llibre sobre la classe obrera no va al paraíso, sobre les divisions de la classe obrera i les transformacions que ha patit al llarg dels anys. I per acabar, l'advocada i activista Pastora Filigrana farà una síntesi sobre el que significa ser feminista des d'una perspectiva de classe i descolonial. Un apunt sobre l'idioma, la presentació l'hem fet en català, una de les ponents no entén el català o l'ajudarem perquè el pugui entendre bé. A partir d'aquí les ponents escolliran la llengua que se sentin millor per exposar-se, vosaltres també, i si en algun moment donat s'ha de fer una traducció simultània o que sigui, entre totes fem un cop de mà i ens desenvoluparem com veiem millor totes. A partir d'aquí, res més, directament la Mercedes té la paraula. Mercedes, moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria. Estic molt contenta d'estar aquí avui. Sí, perfecte. Jo hablaré sobre el deber de los cuerpos en el capitalismo, tanto el cuerpo de hombre como de mujer, y en concreto sobre la trama que se construye entre los cuerpos a partir de que se inicia el capitalismo después del feudalismo. Y como sabemos, el capitalismo nace en el siglo XVI como consecuencia de que se modifican todas las relaciones sociales a raíz de que España coge de América, en Perú y México sobre todo, cantidades enormes de oro y plata, los trae a España. En España aquí no sirve de nada porque tenemos como la locura de querer ampliar el imperio y en definitiva se gasta todo el dinero en guerra, de tal manera que pasa ese dinero robado, cogido a América, al resto de Europa. Pero sí que en ese momento comienzan ya la modificación de las relaciones sociales y desde luego quien las realmente desarrolla de manera amplia en principio es Inglaterra y Holanda. ¿Pero qué significa que se modifica la trama de los cuerpos? ¿Qué significa? ¿Qué se modifica? Pues si en el feudalismo, a partir de los señores feudales y de los plebeyos, las relaciones de los plebeyos eran las relaciones entre hombres y mujeres, sí que había jerarquía de dominio de los hombres sobre las mujeres, pero era una jerarquía de dominio distinta a la que se crea después, como vamos a ver. Eran relaciones
y un trabajar para, en definitiva, lograr sobrevivir, lograr alimentarse a través del propio trabajo y de manera muy comunal, muy de intercambio entre todos. Y en cambio, ¿qué pasa con el capitalismo? Pues lo que sucede es que se propone al hombre trabajar a cambio de un salario. Es decir, ahora ya no va a comer a través de su trabajo, sino que intermedia un salario que le va a dar el hombre de propietario y el hombre de poder. En realidad los hombres en aquel momento no querían hacer esto, no querían dejar de alimentarse a través de su trabajo directamente, de intercambiar el mercado entre ellos, pero se ven obligados porque se les obliga a trabajar para obtener un salario. ¿Y qué pasa? Esto ocurre en el siglo XVI, comienza el siglo XVI, se instala desde luego ya en el siglo XVII. ¿Y qué pasa con la mujer? Con los cuerpos de mujer. Pues justamente en este momento es cuando comienza a desarrollarse de manera muy amplia, porque sí que es verdad que habían escrito unos presbíteros alemanes un libro que se llama El Malleus Maleficarum, que es traducido El martillo de las brujas. Y con este libro se utiliza para matar a miles de mujeres. Pero miles de mujeres, sobre todo en el norte de Europa, en Alemania más que en ningún otro lugar, menos en Italia, España y Portugal, sobre todo menos en España. Se piensa y se ha dicho que quien mata, de manera que os contaré cómo lo hacían, era la Iglesia, pero sobre todo eran los tribunales civiles, porque la Iglesia aquí estaba muy ocupada con los judíos, con los ateos, en fin, eran otras preocupaciones que tenía. Pero, en fin, ¿qué se hacía con las mujeres? En realidad, al principio se mataba sobre todo a la mujer que ya no procreaba. 50 años o un poquito menos. Pero después ya también se pensó que a los jóvenes había que matarlas, por varias razones. En primer lugar, porque lo que se hacía era acusar a la mujer de ser bruja. ¿Y qué era ser bruja? Pues la mujer es bruja porque come niños, porque le gusta la sangre y la bebe, porque yace todos los días con el diablo, porque provoca tormentas, provoca desastres para todo, en fin, realmente son seres humanos las mujeres que provocan un mal vivir terrible, así es que hay que matarlas. ¿Y quién denunciaba a la mujer por ser bruja? Cualquier otro. Incluso hubo mujeres que denunciaron a otras mujeres de ser brujas. De hecho, aquí en Cataluña había pueblos donde la mujer cuando nacía, y así lo recogen el amigo Llamet, que cuando nacía era ya directamente de bruja, lo que quiere decir que ya era carne de cañón para ser matada, quemada viva, que es lo que más les gustaba. Les gustaba quemar viva a la mujer. Bueno, a veces les tiraban, en fin, con caballos los miembros, siempre pasaban agujas por todos los agujeros, orificios del cuerpo para que no vaya a ser que el diablo estuviera ahí metido. Bien, mataron así a miles, de mujeres, por ejemplo, para que veamos lo que sucedía y que además hacía constancia. Un juez como Nicolás de Remy, que es un juez en la zona francesa, que mató hizo quemar vivas a 800 mujeres, dice y relata, escribe, y cualquiera lo puede por tanto entender que se podía oírse con toda tranquilidad en aquel momento. Ayer iba a ordenar que quemaran vivas a 600 mujeres, pero es tan eficaz mi ley, dice, que antes de, cuando fueron a buscarlas, ya se habían suicidado. Como podéis imaginar, lo que sucede con los cuerpos de mujer es que el miedo, lo que hace es preparar al cuerpo para aceptarlo todo. ¿Pero para qué se preparaban esos cuerpos de mujer? Pues se los preparaba para solucionar el conflicto que crearon los hombres con los hombres de poder, con los hombres de dominio, con el propietario. Como no querían esos hombres obedecer, pasar a sobrevivir del salario que les iba a dar un hombre, lo que se decidió es hacer algo mágico que ha durado hasta la actualidad, que es, cada hombre va a tener, a partir de ese momento, va a poseer un cuerpo de mujer. Hasta entonces, las relaciones entre hombres y mujeres eran relaciones muy relajadas. Bueno, no vamos a extendernos, lo importante es que estamos hablando del momento del Concilio de Trento y momento en que establece la Iglesia, que a partir de ahora los matrimonios tiene que haber a menos 3 testigos y un sacerdote, es decir, se instala la vida familiar, familistica, de manera feroz.
Así que todo cuerpo de mujer va a pertenecer, a partir de aquel momento, a un hombre. Tenemos que pensar, si pensamos, por ejemplo, qué pasaba con los cuerpos de mujer dedicados a la prostitución, pues eran terriblemente castigados. Si ya desde el siglo XI, XII había la costumbre de a la mujer prostituta se la vestía, que luego es lo que se recuperó, por ejemplo, con los judíos, se la vestía, pues se le ponían o una pluma, en fin, siempre, de esta manera, lo importante de disfrazar a la mujer vistiéndola es que al verla ya sabías que era prostituta. Además, y después, si fuera acrecentándose los castigos hacia la mujer, en el siglo XVII, XVIII ya era terrible, aparecieron las galeras, aparecieron las casas de recogida, que quizá alguien, y tú que eres andaluza, quizá conozcas las casas de recogida. Bueno, un tratamiento terrorífico con las mujeres. ¿Y por qué importa que diga esto? Importa porque en realidad la mujer prostituta, el cuerpo de mujer prostituta ha sido muy importante, fundamental, para que existiera la buena mujer. Porque la prostituta es una mujer que no pertenece a ningún hombre. Es una mujer a disposición de cualquier cuerpo de hombre. Y en cambio, la mujer de bien, la buena mujer, como se dice en los escritos, es la mujer que pertenece a un hombre. Y pertenece en el sentido que, por ejemplo, hoy aún se sigue representando. Porque resulta que hoy vamos a la iglesia y tenemos a la niña feliz. Somos felices las mujercitas de que papá nos lleve del brazo y nos entregue, esterifique esa donación de un cuerpo, del cuerpo de la niña, al novio. Se representa lo que desde el comienzo con el capitalismo. Se representa la donación del cuerpo de mujer a otro hombre. De hecho, bueno, y podemos quizá luego hablar de qué significa. Bueno, hoy en la actualidad también en los juzgados ocurre lo mismo. Realmente se sigue representando, resulta que sigue representando el padre en el juzgado, da al novio. Bueno, de hecho la mujer nos convertimos en esclavas, que lo único que producimos las esclavas pues es el uso de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que a partir del momento en que se instala el capitalismo, la mujer sirve ¿para qué? Para que, por una parte, producir nuevos cuerpos. Si es un cuerpo de hombre, pues para que vuelva al trabajo, y si es un cuerpo de mujer, para que produzca otros nuevos cuerpos y esté al servicio de los hombres. Es decir, que esté al servicio del hombre al cual pertenece ella, que intente darle de comer lo mejor posible, ayudarle a arreglarse lo más posible para llegar de nuevo a trabajar en las mejores condiciones posibles para ser explotado lo mejor posible. Claro, ¿qué es lo importante de esta situación? ¿Cuál es la importancia de esta situación? Que, por una parte, todos los hombres comparten algo, que es la mitad de la población. Todos ellos comparten un cuerpo de mujer. De alguna manera hay una alianza implícita de todos los hombres entre sí frente al resto de la mitad de la población. Pero no solamente eso, que eso es importante, lo más destacado es cómo los hombres llegan a esa situación, es decir, llegan a esa situación supeditados, subsumidos al poder del poderoso, aceptando y asumiendo lo que no querían. Se trata, por tanto, de seres de individuos, se crea una trama entre los cuerpos de los hombres entre sí, en la que ellos son obedientes al hombre de poder, cosa que permite entender también muy bien, por ejemplo, y esto intento explicarlo en el libro este que decía María, de Capitalismo y Cuerpo, la relación de la obediencia del hombre en las guerras, ¿no? Y además hay muchos relatos de cómo los hombres, en fin, no me quiero ahora guiar por este camino. En cualquier caso, decir que la queja de la mujer está permanente siempre, ya desde luego con Flora Tristán, como muchos de vosotros conocéis, pero en fin, Cristina Tristán ya en 1405 ya denunció en el Tesoro de las Ciudades de las Damas esta situación de las mujeres como dependientes. Sabemos todos qué pasó en la Revolución Francesa. Cierto, yo tengo un profesor en la universidad fantástico, Carlos Martínez Shaw, que es posible que alguien lo conozca de aquí, un historiador fantástico que alaba profundamente la Revolución Francesa, y es verdad que sirvió para muchas cosas, ciertamente para beneficiar al conjunto de la población, pero también debemos reconocer que para la mitad de la población mujer no sirvió de gran cosa. Claro que la mujer que le toca vivir con un hombre de poder o un hombre bien situado es una situación distinta de la mujer del común, de la mujer que es entre sí las mujeres, hay diferencias, es evidente. Pero lo que tienen en común ellas es que son un cuerpo donado. Un cuerpo que produce, lo que produce realmente, lo único que produce es el uso de su cuerpo. Pero un uso de su cuerpo ya no para sí, sino para el otro.
Bien, como todos sabemos, por ejemplo, Alexandre Kollontai, en 1899, que es una mujer que quizá vosotros conocéis, se afilió al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que participó en la revolución. Ella fue Lenin quien le dio la posibilidad de organizar el movimiento de mujeres soviéticas y quien planteó pues, que el Estado se ocupara de la familia y se ocupara de los hijos. Pero acabó todo muy mal, como seguramente vosotros conocéis. Siglo XX, movimiento sufragista. Las mujeres intentamos, bueno, y se logra participar las mujeres con el voto. Y a mitad del siglo XX, mediados, años 60, comienza realmente un cambio importante para el lugar del cuerpo de la mujer en nuestras sociedades. Siempre ha trabajado la mujer, es evidente que siempre ha trabajado, pero por ejemplo, en el finales del 19, porque hay una cosa muy grave, porque esta relación de cuerpos entre hombres y mujeres no siempre ha sido uniforme durante estos 400 años. Ha variado. Si todos quizá conocéis, a lo mejor el movimiento de los luditas, en 1812, toda la queja de los hombres contra el trabajar en las fábricas. Pero ¿qué ocurrió realmente? En realidad lo que ocurrió es que aparece la máquina de vapor, la fuerza del músculo del hombre ya no tiene no cumple el papel necesario que cumplía hasta aquel momento en las fábricas, y entonces aparece, y por eso quería aparece el trabajar de mujer y niños por sueldos miserables. De hecho, a finales del siglo XIX, en las fábricas de Inglaterra, el 70 y pico % largo era todo trabajo de mujeres y niños, con unos sueldos de miseria, miserable, que ni siquiera les servía para subsistir. Decía en 1812 el movimiento de luditas, que es el movimiento que aquí, por ejemplo en Cataluña también, en España en su conjunto, fue muy importante. Empezaron los hombres, con las mujeres al lado también, a romper las fábricas, maquinaria. Pero rompieron muchísimas máquinas. Bueno, fue un terror para el poder establecido. De hecho, solamente pudieron acabar con el movimiento, tanto en Inglaterra y en Francia, y desde luego también en España, a través del ejército. Porque entonces aún no había sindicatos. Fue entonces cuando empezaron a hacer los sindicatos. Cuando nacieron los sindicatos empezaron a decir que realmente la mujer no podía trabajar, y ahí he recogido en el libro cómo la mujer no tiene que trabajar. Si la mujer trabaja, va a ser violada en el camino cuando vaya al trabajo, cuando vuelva a casa. La mujer le va a violar el jefe de la fábrica. La mujer pierde su feminidad, pierde la posibilidad de tener hijos. La mujer no tiene que... Bueno, sí. Hay toda una política, los propios hombres dicen, no, yo trabajaré para, es digno, ¿no? Dignifica al hombre, ¿no? Trabajar para el conjunto de la familia, para la mujer. Pero decía que en los años 60 lo que pasa es que la mujer decide que quiere dejar de ser esclava, es decir, que quiere dejar de poder subsistir merced al salario que recibe un hombre, de poder, de un hombre propietario, y decide que quiere decir que trabaja. Bueno, hay que decir que, es lo que quería antes comentar, que por ejemplo la fábrica de conservas en Galicia o la fábrica de tabaco en Andalucía de Hilar Tabaco, trabajaban centenares de mujeres. Pero si uno va a buscar qué pasa en el censo, no trabajaban. Todas estas mujeres aparecen como mujeres que hacen sus labores. ¿Por qué? Porque en realidad que la mujer trabajara desprestigiaba al hombre. Porque estaba mal visto. Trabajaba, se la explotaba, pero no para que constara que ella podría realmente con su sueldo hacer nada ni ser libre. A pesar de todo el movimiento de los años 60, la mujer en Europa y también en América, tanto el norte como el sur, reivindicamos el querer trabajar para poder subsistir de manera autónoma. Ocurrieron como consecuencia de esto bastantes cuestiones, bastantes cosas, pero lo que me interesa destacar, porque supongo que ya más o menos he cumplido el tiempo, me quedan 4 minutos, muy bien, pues lo que sucede ahora, por ejemplo, hoy en día, es que ya no hay hombres y mujeres. Vosotros yo os puedo decir que si os creéis que soy mujer no es verdad, desde el punto de vista físico. Por tanto, soy un hombre y soy una mujer. ¿Qué necesito? ¿Bajar los pantalones para demostrarlo? Porque en realidad la apariencia la podemos manipular. Hoy hay todo el movimiento LGTBI,
Y esto es interesante porque, por una parte, ¿qué pasa con respecto a nuestro cuerpo hoy? Y eso es algo que podemos hablar después. En realidad nuestro cuerpo ya no interesa para explotarlo, para sobreexplotarlo, ya no interesa explotar nuestro trabajo como interesaba. Se nos mal paga, se nos mal utiliza y si no, otro, da lo mismo, ya no interesa como interesaba, como ha interesado hasta ahora. Ahora lo que más interesa en esta crisis es que, lo que dice esta crisis para nosotros es que debes obedecer. Esto sí que es lo que más interesa. Pero lo que a mí me interesa y quería comunicar aquí es que ahora en realidad nuestro cuerpo es soberano. En cierta medida, se puede hablar así o quizá podemos decir de otra manera. Podemos decidir sobre qué queremos ser y sobre todo podemos decidir qué trama queremos crear entre nuestros cuerpos, puesto que la trama capitalista en gran medida se ha roto, precisamente por muchas razones, no solamente porque hay un movimiento LGTBI, sino porque ya no interesa explotar nuestro cuerpo como interesaba, porque interesa estar a otro nivel de economía. Bueno, pero ahí estamos nuestros cuerpos, ahí está lo más fundamental de la sociedad. Yo creo que la trama que tenemos que pensar cómo idear una trama entre nosotros para liberar de mantenernos en la servidumbre como si esa fuera la servidumbre nuestra salvación. Nada más. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies, Mercedes. És el torn a l'Arantxa, que té els seus 20 minuts inicials. Gràcies, Arantxa. Molt bé. Doncs moltes gràcies a les companyes de la CUP per convidar-me a parlar del meu llibre, com l'Umbral. Sembla que venia a fer promoció. No només d'això, no? És una excusa el llibre per parlar d'altres temes. I gràcies a tots vosaltres per ser aquí. Jo, si no us fa res, faré la meva intervenció en castellà perquè crec que així ens entendrem millor a l'hora del debat i Pastori no se va a perder los detalles, ¿no? Bueno, primero, estoy aquí porque, como sabéis, algunos, no necesariamente tenéis por qué saberlo, pero bueno, escribí este libro que se llama La clase obrera no va al paraíso con el Nega, que es el cantante de Los Chicos del Maíz, y es un libro que va por la 5ª edición y ha generado muchas polémicas en estos, iba a decir meses, no, pero ya hace 2 años que salió el libro, creo. El libro se origina por los debates que teníamos en Facebook con gente de la izquierda, no de la izquierda convencional, sino de una izquierda supuestamente transformadora, donde el Nega, que viene de una tradición más estalinista, y yo, que vengo de otra tradición, se podría decir más trotskista, nos encontrábamos defendiendo los mismos posicionamientos, paradójicamente, ¿no? Y decíamos, hostia, ¿y esto por qué? Porque nos dimos cuenta de que los dos teníamos un origen de clase compartido y unas vivencias similares, pese a que él había crecido y nacido en Valencia y yo en un barrio de la Barcelona obrera. Una cosa que nos preocupaba mucho era el auge que estaban tomando términos como precariado para definir a la clase obrera del siglo XXI, que es un término que se ha puesto de moda gracias a este escritor, investigador Guy Standing, que creo que es británico, o al menos trabaja en Inglaterra, y que venía a decir como que, bueno, esta es la nueva clase obrera peligrosa. Bajo nuestro punto de vista hacía un análisis interclasista donde parecía que había una clase obrera tradicional, que sería un prototipo de clase obrera con privilegios, frente a una nueva clase obrera precarizada. Y si bien nosotros no negamos que cada vez más hay un proceso de precarización de la mano de obra a escala no solo de Europa o del Estado español, sino a escala mundial, aparte de una mayor amplitud, ¿no?, de la clase obrera, una extensión de la clase obrera a escala mundial, que eso a veces también hay que decirlo, se pierde mucho de vista los análisis que están muy centrados en la realidad de nuestro ombligo y no una perspectiva un poquito más amplia que haría falta. Si bien existe esa precarización, tampoco se puede decir que la precariedad sea algo novedoso, ¿no? Entonces, nosotros, que venimos de familias trabajadoras, que sabemos que la precariedad es consustancial prácticamente a la condición de clase trabajadora, nos sorprendía que hubiera ciertos académicos que parecía que hubieran descubierto la precariedad, ¿no? Y que nos vendieran que ahora un chico o una chica que estaban en un McDonald's de Londres sirviendo
hamburguesas o limpiando retretes con no sé cuántas carreras porque eran españoles y decían no, porque ellos aquí el precariado, cuando pues mucha gente trabaja de eso y no han llegado a decir soy precariado. Entonces, ¿dónde radicaba ser precariado? En el hecho de tener carreras universitarias y estar ejerciendo un trabajo de menor cualificación. Un poco era responder a estas cosas, y también veíamos, hilado a esto, que había una dificultad de encontrar académicos que entendieran, bajo nuestro punto de vista, el tema de la clase obrera, porque sentíamos que hablaban desde fuera de nuestra clase, que es gente que viene a contarnos lo que es la clase obrera sin haber pisado un barrio obrero más que para ir a dar una charla. Y claro, esto está muy asumido, como siempre decimos, que para hablar de la liberación afro, yo como mujer blanca no voy a ir a decirle a los compañeros afrodescendientes o negros cómo tiene que ser esa liberación, pero sí pueden venir todos los académicos clase medieros, como dicen en América Latina, a darnos lecciones de cómo es la vida de la clase obrera, a la clase obrera que estamos aquí sabiendo un poquito de qué va el tema, ¿no? Entonces, bueno, eso sumado a una invisibilización que veíamos preocupante, ¿no? Tanto en los medios de comunicación, en el cine, en la cultura. Y en medio de todo esto surge el libro de Chaps, de Owen Jones, como conoceréis, ¿no? De la demonización de la clase obrera, que para nosotros fue como wow, ¿no? O sea, un tipo que está en Inglaterra, que está escribiendo algo que nosotros estamos viviendo aquí, fue una inspiración, no lo vamos a negar, pero siento decepcionar a los que creyeron esto, pero no tratamos de hacer el Chaps español, ni catalán, ni nada de esto. Y bueno, pues fue un poco, se juntaron varias cosas para hacer este libro, y a raíz del libro pues surgió una serie de debates también vinculados a las filias y fobias que despiertan ciertos personajes, porque el Nega, pues la parte positiva es que tiene mucha gente joven que le sigue y que, bueno, por eso va por la 5ª edición, ¿no? No le estoy quitando mérito al libro, pero bueno, influye mucho, porque si este libro lo hubieran hecho unos académicos anónimos, pues seguramente no se lo hubiera leído nadie, pero si lo escribe una estrella del hip hop de la izquierda, pues esto pues sirve mucho más para darle difusión. Entonces eso es, por un lado es positivo, por el otro también es negativo, porque bueno, hay gente que sin haberse leído el libro, pues ya como le tienen tirria al Nega, pues iban a degüello. Lo cierto es que más allá de un tema personal, de si es por el Nega o no, sí encontramos que hay cierta molestia en la izquierda en términos generales, o sea, la izquierda en sentido amplio, de poner el dedo en la llaga. Cuando pones el dedo en la llaga y hablar de clases sociales molesta. Nuestra lectura es, y somos muy críticos, muy destroyer, que a veces decimos, joder, ¿cómo nos pasamos? Otras veces vemos la realidad y decimos, nos hemos quedado cortos. Es que tanto en Podemos, como seguramente en la CUP, que no conozco tanto la composición de clase de su militancia, pero me la puedo imaginar, como en el comunismo catalán o español, hay, desgraciadamente, más gente que no proviene de la clase obrera que gente de la clase obrera, porque la clase obrera, por una serie de cuestiones que nosotros tratamos de desarrollar en el libro, es un poco renuente a, no tanto a la organización, sino a dedicar tiempo, y más en estos tiempos, valga la redundancia, de involución ideológica, a organizarse, a perder el tiempo en asambleas después de sus horarios laborales súper extensos, aunque es algo tradicional de la clase obrera, pero como sabéis estamos en un momento de reflujo histórico, ¿no? Entonces también luego hay unos mecanismos que desconocemos, pero que existen prácticamente en todos los partidos, que propician que la gente que viene de casas donde han tenido más acceso a libros, más formación, hijos de padres con profesiones liberales, etcétera, son los que acaban en los partidos, incluso de la izquierda, consiguiendo posiciones de liderazgo frente a la gente que viene de entornos más netamente obreros, ¿no? Bueno, dicho esto, nosotros reflexionamos, hacemos aquí como, ¿qué es la clase obrera actual? Pues queremos sobre todo romper estos clichés que nos vendían que la clase obrera era el señor de 50 años que iba con un mono azul, que trabajaba en una fábrica, fumaba ducados, machista y que piropea a las mujeres, ¿no? Así, prototípico. La clase obrera ha evolucionado, igual que ha evolucionado el capitalismo. La clase obrera se compone de mujeres, se compone de inmigrantes, se compone de trabajadores del sector servicios, aunque todo esto es un debate, incluso dentro del marxismo, ¿no? Si se produce
si esos trabajadores producen plusvalía, no producen plusvalía, nos metemos un poquito ahí en esos debates, aunque tratamos de no meternos demasiado porque la vocación del libro es de difusión, no tanto académica, pero bueno, tenemos que debatir un poco con eso. Bueno, pues creemos que esa visión que nos vendían de una clase obrera esclerótica no se corresponde con la realidad y además nos hace mucho daño a la izquierda, porque en el momento en que asumimos que la clase obrera solo es eso, dejamos por fuera a todos los inmigrantes que son tan clase obrera como, además, bueno, podríamos aquí ser inmigrante. Bueno, yo soy hija de la inmigración también, mis padres no nacieron en Cataluña, entonces ¿dónde ponemos el punto? Y seguramente si vamos más atrás, pues la historia de la humanidad es flujos migratorios, ¿no? Por todos lados. Luego, por ejemplo, otros clichés que veíamos que nos preocupaban y que quizás no desarrollamos tanto en el libro, pero que ahora el hilo de todos estos debates que están surgiendo con varios artículos que están saliendo sobre, bueno, haciendo una distinción que ahora me meteré, ¿no?, entre los obreristas y los identitarios, por decirlo así, estos clichés, ¿no?, de que la clase obrera es machista, es más racista, más que el resto de clases sociales, que Donald Trump ha llegado al poder gracias a los votos mayoritarios de la clase obrera, que era muy curioso porque a la vez que se invisibilizaba el término de clase obrera y cada vez se usaba menos en los medios, pero para vincularlo a cosas negativas como el auge de la ultraderecha o la victoria de Trump, ahí sí los medios utilizan clase obrera, ¿no? Es curioso. Bueno, yo creo, el otro día comentaba ahí en el Twitter que me gustaría que alguna institución me financiara un estudio serio que demostrara cuál es el voto pormenorizado por barrios obreros hacia los partidos de derecha, ultraderecha. Claro, si nos ponemos ambiciosos, no solo en Cataluña, sino me gustaría a escala mundial para desmontar lo que intuitivamente y con unos poquitos datos yo creo que se puede desmontar. O sea, es falso eso de que los barrios voten mayoritariamente a la ultraderecha, y luego me meteré un poco en el tema de los votos a Ciudadanos en los barrios obreros, que es muy doloroso, pero creo que hay que también matizarlo. Y creo que también es muy injusto tildar a la clase obrera de racista cuando la clase obrera coexiste. La clase obrera, no voy a decir autóctona porque es que me parece falso, como he dicho antes, o sea, autóctono, ¿qué? O sea, si mi barrio lo construyeron inmigrantes de los años 40, 50, con barracas y tal, o sea, ¿de quién es el barrio? O sea, en fin, los obreros que hay ahí coexisten siendo de diferentes orígenes, y claro que hay conflictos, claro que hay conatos de choque, claro que hay prejuicios, claro que hay xenofobia por parte de gente, pero me gustaría ver cómo sería todo eso si le metieran a todos los que vienen en Sarriá la cantidad de personas que llegan después a competir por sus puestos de trabajo, ¿no? O sea, y no estoy justificando ni mucho menos, porque si algo no tengo es un rollo anti-inmigrante, es todo lo contrario. O sea, llevo muchos años siendo amanis de papeles para todos y creo que esa es la solución. Y creo que no debería haber, lo siento porque vosotros sois indepes, pero yo creo que no debería haber fronteras en el mundo, pero bueno, esto ya lo debatimos, murmullos ya. Punto pregunta, me va el debate. Bueno, entonces, este rollo, ¿no?, de que hay una clase obrera chauvinista, demás, yo creo que lo que se está expresando en estas peleas que tenemos con artículo va, artículo viene en los medios, que por cierto la clase obrera está bastante ajena a estos debates de Twitter y de artículos y demás, incluso de esto, trasluce el conflicto o la disyuntiva en la que está una izquierda que está desarmada frente a dos tipos de capital, que es el financiero y el capital productivo, que cada uno tiene una serie de intereses y que tiran cada uno para un lado, y la izquierda no tiene un discurso propio para confrontar, porque no hay un discurso alternativo que tenga una alternativa sistémica, ¿no?, al capitalismo. Entonces, en esta divisoria que me parece peligrosa, ahora voy a entrar en este rollo de que a raíz del libro de Daniel Bernabé se ha hecho mucha polémica, ¿no?, sobre si hay unas políticas de diversidad que son malísimas
y que están promocionando que el neoliberalismo siga triunfando frente a un obrerismo que además casi que le baila el agua al fascismo, etc. Yo estaba leyendo hoy un artículo que hizo Pastori sobre que la clase obrera ya estaba rota, ¿no? Bueno, no sé si la clase obrera está rota, yo creo que la clase obrera es diversa y esa diversidad no pone en peligro a la clase obrera. Lo que pone en peligro a la clase obrera es no tener conciencia de clase y no tener conciencia de que la esencia de esa clase obrera es la diversidad y olvidar que si algún grupo social ha sido vanguardia de los cambios a lo largo de la historia, ha sido la clase obrera, mucho más que la burguesía, que habrá tenido sus momentos de gloria en determinados momentos, vale la redundancia, pero la clase obrera es la clase netamente revolucionaria porque su emancipación supone, por su posición en el sistema de explotación capitalista, esa emancipación supone la ruptura con el sistema y esto es algo que el capitalismo no puede asumir, no puede subsumir y no puede cooptar. Un discurso de clase coherente hasta el final es inasumible por el capitalismo, me parece a mí. Una cosa que decía, esto lo lanzo para el debate, Tú hablas del capitalismo como un dispositivo de explotación separado del racismo, del colonialismo, bueno, que junto con el racismo y el colonialismo yo creo que no se puede separar, es un todo. O sea, no es como está el racismo, está el colonialismo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Quién habla más? Sí, no, dice que yo decía eso. Bueno. Sí, no. Sí, yo pregunto, ¿se puede considerar el capitalismo como un dispositivo de explotación separado del racismo y del colonialismo? Bueno, porque los enumeras como diferentes, pero bueno, no. Bueno, luego esto lo debatimos. Lo que quiero decir es que las posiciones sociales en este sistema vienen determinadas por las relaciones sociales de explotación capitalista, es decir, por ejemplo, hay un autor marxista afrodescendiente que se llama Oliver Cox, que él habla del origen del racismo en Estados Unidos como vinculado a la esclavitud, a la necesidad de una mano de obra esclava, que es la que explica el racismo posterior. Entonces, igual que en la conquista de América, o sea, no estamos negando que hay un racismo, pero que está vinculado a unas necesidades productivas y sobre ellas se monta un discurso racial discriminatorio que es funcional para esa acumulación capitalista. Y yo creo que sí es cierto que todo el mundo puede elegir por dónde quiere luchar, ¿no? ¿Cuál es su lucha? ¿Tu lucha es identitaria o tu lucha es yo me identifico más como mujer que como trabajadora? Bueno, muy bien, pero no hay que olvidar, bajo mi punto de vista, que el potencial emancipador que yo puedo tener como mujer es en tanto que mujer trabajadora, porque como mujer, bueno, puedo tener un potencial de transformar cuestiones que son muy importantes, pero puedo tener al lado a Patricia Botín, ¿no? Que, no sé, puedo compartir con ella el hecho de tener útero, tener tal cual, pero ¿qué sucede? Que cuando una lucha feminista se plantea en términos anticapitalistas, como la huelga feminista que hubo el 8 de marzo, ahí Patricia Botín no puede estar a mi lado, ¿no? Entonces, ni yo al lado de ella, porque tenemos intereses contrapuestos. Entonces, me parece importante no perder eso de vista, y creo que el feminismo que representa Pastori y que representan muchas compañeras es evidentemente anticapitalista y eso lo tiene en cuenta, pero es que resulta que hay otros feminismos o otros movimientos de identidad que no están en las coordenadas del anticapitalismo y que pueden perder un poco de vista. ¿Por qué? Porque la clase yo creo que es el ordenador último del posicionamiento social. O sea, existe todo, le puedes ir sumando, ¿no? Claro, eres más discriminado si eres negro, si eres mujer, si eres lesbiana, o sea, puedes ir sumando, pero el capital es muy pragmático. O sea, hasta cierto punto todo eso en determinados contextos, porque hay diferentes contextos, y eso hay que entenderlo, no es lo mismo cómo funciona la discriminación en México que cómo funciona en Cataluña, ¿no? O sea, son realidades diferentes, históricamente evoluciones diferentes, pero el capitalismo es muy práctico. O sea, para él, como dice Marx, todos los seres humanos son igualmente explotables.
Yo creo que los seres humanos en realidad tenemos mucho en común y me gusta mucho esa máxima leninista de caminar separados y golpear juntos. O sea, no tenemos por qué ir de la mano, cada uno puede estar en su lucha y tener claro cuál es el enemigo común, y a veces seguramente vamos a tener enemigos al lado, enemigos o gente que no entiende, ¿no? Como en la misma clase obrera, porque otra cosa, nosotros no idealizamos a la clase obrera, que los que venimos de la clase obrera sabemos que claro que hay racismo, claro que hay machismo, sí, o sea, no es un tema de, ay, la clase obrera es la clase pura, inmaculada, que tiene ahí el estandarte de la revolución por encima de todos los grupos sociales, o sea, eso es falso, pero yo creo que el triunfo de la izquierda radica en conseguir representar al máximo de gente posible y unirla dentro de su diversidad y sus diferencias. Eso es un gran reto, ¿no? Y para finalizar, no sé, para que me odiéis un poco más después del comentario este de que no soy indepe y tal, de las fronteras, que ya sé, tengo amigos de la CUP que hemos debatido este tema. Como he venido a hablar del tema de la clase obrera y supongo que me han metido aquí para que haga el cupo del obrerismo, tal. A mí me preocupa mucho, y esto no lo digo como una crítica solo a la CUP, porque también se la digo al movimiento comunista del que yo vengo, aunque ahora esté en excedencia de militancia, por decirlo así, que tengamos la relación que hay de la clase obrera con el procés y con todo lo que ha estado pasando. O sea, ¿qué hemos hecho mal en la izquierda? Y apelo aquí a los compañeros de la CUP, que son independentistas a diferencia de alguna izquierda, para que la clase obrera del cinturón rojo barcelonés, donde se concentra el 70% de la población de este país, haya votado en primer lugar a Ciudadanos. No digo mayoritariamente, porque esto es lo que quiero matizar. O sea, esta gente no es cuando uno suma votos, el porcentaje de votos a la izquierda es superior a los votos a la derecha, pero que está expresando este voto a Ciudadanos en barrios donde en otro tipo de elecciones se vota a Ada Colau más que nada, ¿no? O sea, ese es nuestro objetivo. O sea, involucrar a esta gente debería ser el objetivo de cualquier fuerza anticapitalista, porque sin movilizar a los sectores más jodidos de la sociedad, pues la izquierda puede ir por un lado, pero la sociedad va por otro. No sé, a mí me parece muy, muy triste ver que, y esto lo digo también para el comunismo revolucionario, que haya más apoyo a la CUP en Vall d'Ureix que, no sé, que en Trinitat Vella, ¿no? Esto lo dejo para la reflexión. Y para finalizar, porque ya estoy fuera de tiempo, no quiero que suene así como un reproche, porque creo que es una tarea que tenemos todos en la izquierda, finalizar diciendo que creo que hay que hacer mucha pedagogía, porque hay que aumentar la conciencia de clase y, por supuesto, la conciencia de esas discriminaciones que están vinculadas y que no se pueden olvidar, y menos en el siglo XXI. A lo mejor podemos, en otros momentos históricos, bueno, pues era lo que había, pero ahora no hay excusa de ningún tipo. Y ver que, porque si no vamos a acabar con dilemas como lo de los astilleros de Cádiz, que nos van a hacer elegir entre matar a otros trabajadores, o sea, estamos muy mal. Entonces, bueno, lo dejo aquí, siento ser pesimista, pero no lo veo muy bien el tema. Ya me diréis. Doncs després diríem intentant arreglar, no? Sortir d'aquí amb la solució. Sí, no. Moltes gràcies, Arantxa. És el torn de la pastora. Es tu turno, pastora. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, agradecer que hayáis hecho un viajito desde Sevilla. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Sí. Bueno, y agradecer sobre todo a la mesa y a mis compañeras, porque estaba pensando que iban a intervenir en catalán y yo he dicho que bueno, que no tenía ningún problema, que si alguien me iba traduciendo a la vez, pues que entiendo que como una se expresa en su lengua vernácula, pues no puedes transmitir estos debates tan importantes, y ellas, bueno, pues amablemente han improvisado la intervención en castellano, así que bueno, muchas gracias, sobre todo para el curro que se hubiera pegado a la compañera que me hubiera estado traduciendo, sobre todo en nombre de la compañera que le hubiera tocado.
Bueno, yo voy a hablar de este debate, de la posición que ocupo, ¿no? Para quien no me conozca o no sepa quién soy, bueno, soy sindicalista, creo tener mucha conciencia de clase y soy profundamente anticapitalista. A la vez, pues también me considero feminista, aspiro al feminismo, no sé si eso vale decir feminista, aspiro al feminismo y bueno, pues soy mestiza gitana y una parte importante de... ¿No se escucha? ¿Así? ¿Mejor? Ahora, mira, no me escucho el eco, gracias. Bueno, pues eso, que una parte importante de mi vida pues también la he dedicado o lo he compatibilizado, lo sigo compatibilizando como puedo con bueno, pues una implicación en el reconocimiento de la causa del pueblo gitano, ¿no? Del pueblo gitano andaluz y del pueblo gitano en general. Entonces desde ahí pues voy a dar mi opinión sobre el debate que tenemos aquí. Yo creo que el debate surge de algo, de un punto muy importante, ¿no? Que Arantxa y otros autores que han nombrado, Daniel Bernabé y otras corrientes de pensamiento, pues han puesto sobre la mesa que me parece muy importante y de alabar, ¿no? Y es esto de la discusión entre lo simbólico y lo material, la lucha reivindicativa desde el plano de lo simbólico, ¿no? De reivindicar el reconocimiento a una diversidad, y la lucha desde un plano material para acabar con una desigualdad de material, dicho así, ¿no? Estos dos conceptos y la advertencia de que la izquierda transformadora, la izquierda revolucionaria, emancipadora, como queramos llamarnos, ellos hacen esta advertencia de, ojo, que estamos poniendo más fuerza o hay mayor representación de la lucha en lo simbólico que en la lucha material. Posiblemente porque nos sentimos un poco impotentes ante las victorias materiales, ¿no? En un sistema globalizado, neoliberal, bueno, este monstruo. Es muy difícil arrancar victorias materiales y nos sentimos más cómodas o victorias más tangibles en el plano simbólico. Y estos discursos, bueno, pues vienen a hacer, no tu libro, como lo has explicado, vienen a hacer esta advertencia que yo considero sensata y buena de que se advierta y que no se puede caer en esto. Sin embargo, lo que sí me preocupa es que esto está derivando en un debate, yo coincido contigo, en un debate polarizado. Y en un debate que parece que hay una disyuntiva en la que hay que posicionarse, ¿no? Y además de una manera muy pobre, ¿no? O identidad o clase, ¿no? Y nos estamos enterrando en esa dicotomía. En un momento además donde se habla poco, existe más el diálogo de redes sociales del Zasca, ¿no? Más que el diálogo, más que la escucha, donde hay poco, bueno, más allá de la gente que somos militantes y tenemos nuestra asamblea donde nos pegamos las 3 horas hablando ahí de un montón de cosas, no hay muchos espacios realmente donde se puedan debatir estas cuestiones y nos quedamos en lo inmediato, ¿no? Y esto a mí me preocupa de verdad, me preocupa por cuáles son los... Yo creo que mi llamado a la prudencia, cuando a las personas que estáis haciendo esta advertencia, yo creo que prudentemente y además de un imaginario antisistema, ¿no? Por eso me siento a hablar, si no, ni siquiera me sentaría, ¿no? Si esta advertencia viniera de otra parte, la tengo en cuenta, pero mi llamamiento es a la prudencia, al matiz y al diálogo y a la escucha. Creo que hay aciertos importantes, ¿no? en estas tesis, como el neoliberalismo es capaz de asimilar incluso las identidades que se han posicionado en contra del sistema. Históricamente, pues una parte del feminismo se institucionalizó y se desmovilizó, o los voy muy rápido hablando, ¿se me entiende bien? Vale. Vale. Si hablo muy rápido, me pongo a hablar un andaluz rápido, yo voy a hablar en andaluz porque no hablo en otra lengua, pero intento hablar despacio y normalmente funciona, se me entiende. ¿Vale? Pero algunas veces cuando hay personas latinoamericanas y demás cuesta más, cuando hablas rápido. Bueno, pues como decía, que esto me parece importante e inteligente, bueno, lo llevamos advirtiendo mucho, ¿no? Como esta institucionalización del feminismo, del movimiento LGTB, el movimiento asociativo gitano también institucionalizado y subvencionado, ¿no? Yo hasta los 22, 23 años formaba parte de este asociacionismo y bueno, pues tuve que buscar otro espacio donde reivindicarlo porque no iba conmigo aquello, ¿no? Entonces, esto es una realidad y además que sigue pujante, ¿no? La publicidad que salía el otro día del Banco Santander de un seguro de vida para la guerrera, para las mujeres guerreras, ¿no lo habéis visto? Que la publicidad es una chica
con los símbolos de guerra aquí morados, o sea, una cosa grotesca, ¿no? O todo este debate, ¿no? Si Diana Botín declarándose feminista, es decir, la capacidad que el sistema tiene de venderlo todo. Creo que en el libro Bernabé decía que el sindicalismo era lo único que no podía haber asimilado y vendido, y es verdad, pero hay que decir que de Sánchez Gordillo, cuando la marcha de dignidad, H&M sacó una camiseta. Es decir, que la capacidad de comercializar todo es evidente, y está bien esta puntilla. También es verdad que existe un activismo que quizá no tenga conciencia de clase, que se mueve más por disconformidad o por malestar. Sin embargo, yo creo que es un activismo que no es todo, por supuesto, y que incluso es minoría. O sea, la mayoría del activismo, eso no se puede decir los activistas como esta gente posmoderna sin conciencia de clase. Posiblemente hay una parte que es real, pero yo creo que existe un feminismo anticapitalista profundamente, existen corrientes ecofeministas que incluso sí tienen una propuesta altermundista que se pone sobre la mesa, existe un movimiento ecologista antidesarrollista totalmente violento contra el sistema, ¿no? O sea, no podemos decir que todo activismo no organizado en los espacios de lucha de la izquierda más tradicional, obrerista, como el sindicato o el partido, que sean desclasados. O sea, esto me parece una simplificación que es peligrosa. Aquí es donde yo estoy llamando a la prudencia. Y por supuesto, bueno, todo esto de la sustitución de la clase trabajadora por el precariado, clases medias, ¿no? Todo el peligro que esto entraña, que esto también está en el debate de lo simbólico, y o esto de no queremos no llamar izquierda, ¿no? Que bueno, que los movimientos 15M, pues también la gente teníamos que debatir dentro de las asambleas, oye, ¿cómo que no nos podemos decir que somos de izquierda? Esto de que no somos ni izquierda ni derecha, que somos los de abajo, ¿no? Toda esta manera de desarticulizar las luchas me parece importante ponerla sobre la mesa. Sin embargo, este debate de obrerismo, diversidad, etnicidad o género, para mí es un error. Y es un error porque, aunque Arantxa parafraseaba mi artículo, yo lo que digo en el artículo, la frase es exactamente esta y es la hipótesis que manejo, el neoliberalismo, como este sistema globalizado, imbrica varios dispositivos de explotación que se retroalimentan entre sí. El racismo, el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo. Son varias cabezas del mismo cuerpo monstruoso. Es lo mismo. Es lo mismo, son diferentes manifestaciones de la violencia de un mismo sistema mundo, de un mismo sistema civilizatorio, que tiene todos estos frentes de lucha, todos estos frentes de explotación, que a la vez generan frentes de lucha. Esto es importante, porque aunque todos somos víctimas de este mismo sistema, el cómo se manifiesta el sistema dependiendo del lugar que el ser humano ocupa es diferente, la violencia con la que existe, y no es lo mismo dependiendo de la etnicidad, el género, el territorio que habitas. Eso inevitablemente no es igual cómo se manifiesta en la explotación capitalista en Airbus, es explotación también, ¿no? De los trabajadores de Airbus, que cómo se manifiesta, pues por ejemplo, en las luchas por el agua indigenistas, ¿no? No es igual, o en el sureste asiático con las maquilas, o en la minería africana, no es igual que no es igual cómo se manifiesta en una persona trabajadora inmigrante racializada sin papeles, o cómo se manifiesta la violencia en un funcionario tipo A del Estado. Ojo, que para mí todo es explotación capitalista. Yo he llegado a defender posiciones que quizá algunas personas de aquí no estuvieran de acuerdo de hasta quién considero clase obrera. Toda aquella persona que tiene que vender su fuerza de trabajo sin ganas a cambio de un salario para obtener lo que necesita para la vida, para mí está explotado por el capitalismo, aunque gane 5.000 euros al mes. Yo he llegado a defender cosas que a lo mejor aquí me lo discutiría. La policía nunca la he defendido, pero lo digo abiertamente. Nunca he defendido que un policía es clase obrera, pero sí me he visto a mí misma, y me podéis discutir y convencerme, defendiendo que un juez de primera instancia o un fiscal era clase obrera, que al fin y al cabo se tenía que levantar por la mañana a las 8 de la mañana, hacer un curro a cambio de un salario, que posiblemente con eso pagaba una hipoteca. Lo puedo discutir. O sea, pero quiero decir que lo estoy llevando, lo puedo discutir y me podéis convencer seguramente. Yo decía de primera instancia, que es lo no, o sea, todo es el mismo sistema. Estamos en el chantaje capital-trabajo, o sea, el chantaje de renta a cambio de vender las fuerzas de trabajo. Pero la violencia con la que se manifiesta no es igual.
Y esa diferencia es la que tenemos que atender, eso es lo que llamamos atender a la diversidad. Aunque la palabra se haya prostituido, aunque la palabra la esté utilizando el propio sistema, eso es lo que estamos diciendo, atender a las diferentes manifestaciones de violencia. Y además no solo a eso, sino atender a las diferentes respuestas que se organizan a esa violencia. Porque quizás en el artículo que he citado, pues yo ponía ese ejemplo, ¿no? Desde mi concepción, que una gran parte de mi trabajo militante pues ha sido el tema antirrepresión, soy abogada y una parte importante la he dedicado a la represión, aunque también soy abogada laboralista, pero bueno, defender los temas de represión política ha sido yo, los temas de tortura y violencia policial. Y la lucha en un gueto contra la violencia policial, en un gueto en las 3.000 viviendas, que he trabajado 3 años, por ejemplo, no sé si os suena las 3.000 viviendas, es un gueto barrio de Sevilla, con un alto porcentaje de población gitana, también migrante y también paya, ¿no? Quizás la lucha principal ahí, la lucha anticapitalista, antineoliberalista, se esté articulando contra la represión policial, desde ese sufrimiento. Yo no creo que sean identidades que podemos elegir si estamos más explotadas como mujer o como no, quizás esto aquí sí, en esta parte del mundo, pero hay partes del mundo que tú no eliges cómo te explota, desde dónde vas a luchar, sino que es directamente donde estás recibiendo la violencia. Las mujeres temporeras marroquíes de la Fresa de Huelva no eligen desde dónde van a contestar el sistema, si lo van a hacer como mujeres, si lo van a hacer como migrantes, si lo van a hacer como jornaleras. Ahí la violencia es brutal, desde ahí, punto, desde ese horizonte van a crear la resistencia. No es una elección. A veces yo puedo elegir, decir, bueno, pues voy al sindicato y voy a la asociación gitana dentro de mi privilegio de vivir donde vivo, que tampoco creo que sea así, pero vale, me podría convencer de que sí. Pero la inmensa mayoría de este mundo no elige el vector de violencia que está necesitando y por tanto no elige de dónde organiza su lucha. Para mí es muy importante, esto es la diversidad, aunque nos la estén prostituyendo, que queremos no llamarle diversidad, que está tan prostituida que el discurso se nos va, bueno, vamos a llamarle de otra manera. Desde luego es no sé, heterogeneidad en la violencia según el lugar que se ocupa, dependiendo del territorio que se habita, el género o la etnicidad o la raza, ¿de acuerdo? A mí me da miedo, o sea, yo lo voy a ser muy sincera porque creo que está en un espacio afín políticamente con todas vosotras. Este discurso polarizado es miedo, es decir, eso de, oiga, que habla de la etnicidad o de cualquier otro aspecto o habla de género, está invisibilizando la clase obrera, la lucha obrera. No digo que Arantxa lo esté diciendo, tampoco creo que lo diga Daniel Bernabé en su libro, o otra gente que lo diga, pero estoy hablando del Twitter, del Facebook, del resumen este rápido de los discursos, ¿sabes? Eso es lo peligroso, porque ya está ocurriendo. El otro día, en la presentación del libro de Bernabé, el ponente que se supone iba a favor, utilizó el discurso de la diversidad para un cabreo personal suyo con las asociaciones de mujeres gitanas, pues atacarla, bueno, porque están subvencionadas, porque forman parte del sistema. Posiblemente sí, ¿de acuerdo? Pero lo que no podemos es utilizar esto para dedicar la energía hacia las otras personas que están recibiendo violencia y se están organizando frente a ellas, porque su manera de organizarse frente a esa violencia no nos parece la adecuada, porque están más en un plano simbólico, más en un plano institucional o más en un plano material. Me parece un error. Otro artículo que también me preocupó es una chica que escribía desde un malestar que ella sentía por el sectarismo de descendencia marroquí, o el malestar que ella sentía por el sectarismo del feminismo musulmán, y posiblemente sea real que existe el problema, igual que existe la subvención a las asociaciones gitanas, pero utilizaba la teoría, la crítica de la diversidad para terminar atacando el feminismo musulmán. Esto es peligroso, porque esto para mí refuerza el neoliberalismo, lo cual no quiere decir que los cabreos que tengamos en la misma trinchera sean importantes, pero utilizar esta jerarquización de tú estás rompiendo la clase porque estás hablando de feminismo musulmán cuando lo que tendrías que estar hablando de la explotación en la hostelería, cuidado con esto, aunque puedan ser una crítica que nazca de situaciones reales, ¿de acuerdo? Este tema que tanto nos está preocupando, de esta izquierda que ahora está diciendo esto de los nuestros primeros, los obreros primeros, no estoy hablando del tema de Francia, de Alemania, perdón, el movimiento de Pie, ¿os suena lo de En Pie que me surgió hace unos días? O bueno, estos 2 artículos que ya ha vuelto a sacar Anguita y 2 pensadores más, ¿no? A mí esto es preocupante, porque cuando de manera rápida, y he leído en artículos,
primero va la clase y ya lo demás, literalmente. Primero va la clase y después lo demás. Para mí casa muy bien con políticas que digan, primero vamos a resolver la precariedad de la clase autóctona y ya después vamos a hablar de migrantes. O, peor aún, vamos a resolver la precariedad de la clase obrera, aunque para eso haya que subir la valla de Ceuta, ¿no?, que escribía yo el otro día. Eso es un peligro. Por supuesto, no quiero decir que todo lo que he dicho antes hay que señalarlo, pero hay que señalarlo todo el tiempo muy bien contextualizado. No vale leer frases rápidas, ni polarizar posturas. Hay que estar todo el tiempo llamando a la prudencia, porque no, igual que el enemigo es capaz de comprar, de comercializar la lucha feminista o la LGTB, esto todavía lo va a comercializar antes. Y ya está ocurriendo, ¿no? Ya esta jerarquización de humanidades, dependiendo de si tú crees que estás afilando mejor o peor al neoliberalismo esa lucha, está ocurriendo. Yo creo, mi propuesta, voy de tiempo, voy bien, ¿no? Me quedan 4 minutos, perfecto. Pues claro. Yo tengo una propuesta y tengo una hipótesis. Se puede, es la que practico desde los diferentes espacios de lucha donde me muevo. Yo creo que, el otro día dije una frase además en el debate, en este mismo debate. Mi idea es que todo dolor de barriga de una persona, cualquier malestar que se sienta una persona oprimida en el mundo, lo tengo que orientar contra el neoliberalismo. Tengo que darle una explicación, tengo que contextualizar ese dolor de barriga desde un análisis antineoliberal. O sea, no me han dado la beca, imagínate. Eso lo tengo que convertir, ese dolor lo tengo que convertir en explicarle que detrás de eso está un sistema civilizatorio, económico, social, racista, clasista, colonial. Tengo que, cada dolor de barriga, el de las mujeres inmigrantes, el de los trabajadores de IBU, el de los funcionarios de la Administración de Justicia, el de los inmigrantes sin papeles, a todos le tenemos que dar respuesta. Esto es un curro, porque todo el rato hay que estar construyendo, ¿no?, lo que hay detrás, pero tenemos que estar visibilizando el enemigo en cada dolor de barriga. Para eso hay que ponernos en el lugar de la gente, hay que empatizar. O sea, no hace falta que yo me sienta como una mujer inmigrante sin papeles, pero tengo que atender a esa especificidad de su realidad, a esa diversidad, para poder dar esta respuesta. No sé si esto es un poco complejo. ¿Me estoy explicando? Esto es como un poco como yo me muevo, ¿no? O sea, a mí da igual donde me lleve y donde dé el meeting me va a decir delante, pues los trabajadores de la hostelería de Cádiz, voy a dar el mismo, solo que desde el dolor de barriga está explotado. Cuando me lleven cuando organizamos la asociación del Tom Manta, vale, voy a dar el mismo desde la situación del Tom Manta. Y para eso no podemos obviar esta diferenciación de realidad, esta diversificación de la violencia. Y tampoco podemos olvidar la diversificación en las respuestas, porque la gente cuando se organiza y responde a algo que le está atacando, está diciendo cosas inteligentes también, aunque quizás nos parezcan muy aisladas o nos parezcan que no tienen una idea total de clase, pero está diciendo sus malestares y su manera de organizarse. Ahí. No podemos imaginar que la lucha va a ser idéntica, y la universalización de las formas de lucha también creo que es un error. No la universalización del discurso contra el enemigo, sino de las formas de lucha. Es que en Honduras una lucha por el agua no puede ser la misma que la de la hostelería de Cádiz o la de la minería de Asturias. Es que no se pueden, no van a articular el mismo discurso y posiblemente las mismas prácticas, pero eso no es lo que nos debe parecer lo importante, que cumplan el manual de perfectos militantes tal como nosotras lo tenemos pensado en nuestras cabezas. Por eso cuando hablamos de los diferentes feminismos, ¿no?, pues a esto es lo que estamos atendiendo, que un feminismo de la línea de la Concepción, cuando yo hablo del feminismo andaluz, cuando yo hablo del feminismo desde una perspectiva gitana andaluza, no puede ser el mismo feminismo de Helsinki, porque las realidades materiales se manifiestan de otra manera. ¿De acuerdo? No tenemos por qué jerarquizar las dolencias, pero sí atender a esa diversidad. Por tanto, el reto no es poco, ya me callo. El reto es poco y termina igual que Arantxa, porque nos une mucho más. Hay una lucha, la construcción de esa lucha del frente común, pero esa lucha del frente común no va a pasar por jerarquizar identidades oprimidas, ni va a pasar por un único modelo de cómo salir de esto, sino va a pasar mucho por un diálogo, por una escucha, por entender, por hacer el esfuerzo de entender que lo que le está jodiendo a ella tiene la misma raíz que lo que me está jodiendo a mí, y va a ser un esfuerzo de escucha y de
y de trabajo coordinado y en equipo. Y aquí lo dejo para ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, pastora. Hola. Muchas gràcies. Ara, si voleu entre les tres, si voleu uns minutets per contestar-vos o per arrodonir alguna qüestió o per afegir alguna cosa, havent escoltat a la companya, deixem uns minutets, si us sembla. Com que volem acabar a les 8 i volem fer molt de debat, posem-li inicialment 5 minuts a veure si en teniu prou y después ya pasaríamos al torno a preguntas del público. Sí, le ponemos 5 minutos a ver. Como yo hablar la última, Vale, a ver qué dicen ellas, a ver si te provoca. A ver. Yo sí tengo algunas cosas. Que parece que estemos aquí en lados opuestos, pero no, estamos aquí en debates de matiz. Yo cuando dije eso de tu artículo es porque para mí el capitalismo subsume al patriarcado y subsume las otras discriminaciones, no está yuxtapuesto, ¿sabes? Porque tú pusiste el neoliberalismo, engloba el patriarcado y el capitalismo. Para mí el neoliberalismo es una fase del capitalismo y por tanto el capitalismo sería el paraguas que subsume a todo lo anterior, ¿no? O sea, era más bien como una cosa que yo no entendía. Muy de acuerdo en tu intervención. Lo de buscarlo como en la diversidad, lo que pasa es que, ojo, se está utilizando, como dice Bernabé, a la clase obrera como una identidad, y ser de clase obrera no es una identidad, es una cuestión material. Yo puedo creerme de clase media, pero no serlo, porque objetivamente, materialmente, mis condiciones de trabajo, mi posición en el sistema productivo me hacen ser de clase obrera, por mucho que yo me pueda creer que esto pasa mucho en México, un país que conozco un poco, el 80% de la gente se cree de clase media. Y estamos hablando de un país donde más del 80% de la gente no gana ni 1.000 euros al mes, ¿no? Y no es un tema salarial solamente, sino es lo que... O sea, que hay unos niveles de explotación brutales, porque un trabajador mexicano en 8 minutos produce su salario y el resto es mera plusvalía, ¿no? Imaginaos. Hay que involucrar, yo creo, a la clase obrera en las luchas, porque el gran problema que hay es que en esas luchas por la diversidad no hay tanta gente de extracción obrera. ¿Sí? O sea, habrá luchas y luchas, pero en términos generales una cosa que nosotros observamos y que hacemos la reflexión en el libro es que en el 15M, por ejemplo, o en otras luchas, no hay tanta presencia de los sectores incluso más jodidos de la clase obrera, porque como bien has dicho, no es lo mismo, ¿no? Una clase obrera, no comparo ya la clase obrera del Estado español con la de Suecia o respecto a la mexicana o de otros países, sino dentro de la clase obrera aquí también hay diferencias, ¿no? Hay sectores que están más jodidos que otros. Y por último, en lo que sí no estoy de acuerdo es en la lectura que se está haciendo del artículo de Anguita y Monereo y Llueca. Yo no hubiera escrito ese artículo, menos porque le falta el contexto, como bien dices, porque no puedes llegar y hacer ¡prum! Venga, voy a hablar del decreto dignidad, abstrayéndolo de dónde se está produciendo, de quién lo está llevando a cabo y de todo el discurso, del fascismo, no sé si fascismo o como se le quiera llamar, de esta gente que pone los pelos de punta. Pero yo entiendo, cuando yo leí este artículo dije, bueno, si me estás describiendo esto, lo que yo entiendo que está haciendo un luchador como Julio Anguita, con máximo respeto para él, es decir, miren, esto que está haciendo la ultraderecha italiana es lo que debería estar haciendo, esto en concreto, no todo lo demás. Estas políticas que van a lo material es lo que debería estar haciendo nuestra izquierda y no estamos haciendo porque estamos en otro tipo de debates o de cuestiones que cuando uno va a un barrio obrero y habla con la gente, desgraciadamente, mucha gente lo percibe así. Y esto es un desastre, porque, bueno, yo lo veo en mi barrio, la peña, no, porque es que el carril bici, el no sé qué, aquí lo que hace falta es que, yo qué sé, que la gente no tiene trabajo, tal. Pues sí, o sea, y la vida no se compone solo de comer y de lo material, lo que pasa es que si no comes y no tienes lo material resuelto, pues a veces es muy difícil que te puedas preocupar de otros temas, también lanzando... diría una lanza a favor
de la gente que pues no está como en un punto más avanzado de la lucha, donde ha asumido cuestiones que otros sectores de la militancia o del activismo pues tienen ya claro de hace mucho tiempo, ¿no? Por eso yo decía al final de mi intervención el tema de la pedagogía, aumentar el nivel de conciencia, pero no para ser todos obreristas, sino para ser, o sea, para mí defender a la clase obrera o la clase obrera es la lucha que engloba la emancipación del ser humano, como ser humano en toda su plenitud, y que trastoca por completo este sistema y supone un cambio de sistema con un cambio asociado con un cambio de relaciones entre hombre y mujer, un cambio de paradigma, de relación con la propiedad, de relación con las opciones sexuales. Para mí lo engloba todo. A lo mejor el problema es mío, que yo lo interpreto mal, pero creo que esa es la tradición de la lucha por la emancipación que viene desde el anarquismo, el comunismo, etc., ¿no? Entonces, cuando yo digo aumentar la conciencia de clase, para mí engloba todo eso, no es solo soy obrero y venga, ole, no, o sea, es más plural. Y ya lo dejo. Vale, rápidamente, para que se abra ya el debate. Para mí la clase obrera no es una identidad, obviamente es un presupuesto material, lo he dicho. Incluso he dicho que lo defino así: cualquier persona que tenga que vender su fuerza de trabajo a cambio de renta para obtener los bienes básicos para la vida, para mí es clase obrera. O sea, eso no es una identidad. No, pero no que lo digas tú. Claro, la cuestión, claro, sí, además igual que lo diga yo, la cuestión es que esa compraventa de la fuerza de trabajo no se da igual en todas las circunstancias, dependiendo de otras transversalidades, como el territorio, el género, no es igual. Ahí es donde estamos, ese es el motivo. No que estén los obreros y los negros, no están los obreros y los negros. Lo que estamos diciendo es que esa venta de fuerza de trabajo pues no es lo mismo si eres negra o si no lo eres. Y ustedes mismos, tú mismo en tu libro, y también se lo escuchaban en el otro día, estoy hablando de que parece como desde los movimientos tenemos al obrero que tiene que ser el del mono y el del bucada, vamos a utilizar el mismo símil. Pero al final estoy cayendo en eso, porque cuando tú dices el 15M, la lucha identitaria, no hay clase obrera. ¿Cómo que no hay clase obrera? No hay mayoritaria clase obrera. Pero ¿cómo no hay mayoritaria clase obrera? Vamos a ver. Es que yo, la verdad, mira que me muevo en sitio. Yo creo que no creo recordar haber conocido a alguien que no fuera clase obrera. Me muevo también por determinados sitios. O sea, todo el mundo vende su fuerza de trabajo. Es que al final usted está haciendo un esencialismo de lo que es clase obrera. Vamos a ver, ¿quién para ti no es clase obrera? Has puesto el ejemplo de hijos de profesiones liberales. No es mi caso, es una familia muy pobre y muy humilde, pero bueno, si viniera de gente de profesiones liberales, si mi padre es neurólogo y mi madre es psiquiatra, y yo voy a la universidad, estudio arquitectura y trabajo con una multinacional, ¿no soy clase obrera? Eres otra clase obrera. Ah, pero entonces bueno, pero soy vosotros los que estáis haciendo el esencialismo de lo que es clase obrera. Cuando tú reivindicas que se atienda a la diversidad, también hay que atender a la diversidad. No se vive igual siendo hijo de un neurólogo. Por supuesto que no. Siendo hijo de un analfabeto. Por supuesto que no. Entonces matizar eso, entonces decir, en los movimientos identitarios vemos que no hay una clase obrera jerárquica como la de barrio, la de hijos de no profesionales, pero clase obrera hay. Clase obrera hay. La clase obrera hay hasta los más pijos que yo me encuentro, que yo además siempre, los pijos y yo, en todas partes, porque yo, ninguna de mis dos abuelas, ni la paya ni la gitana sabía leer ni escribir, es decir, quiere decir que tengo mucha conciencia de eso. Aún así, máximo respeto a las compañeras y a los compañeros, que siempre lo he tenido, que tenían una situación más cómoda que yo, están en la misma lucha, que yo flipaba cuando empecé a militar y decir, ¿y este tío qué hace aquí luchando por lo mismo que yo? Si es funcionario A y su padre y su madre tienen 3 casas, ¿no? Funcionario A también es clase obrera. Máximo, yo siempre me ha impresionado eso mucho, no lo trato tan a la ligera eso, ¿sabes? Que están aquí, ¿vale? Que yo es que soy pobre, que tenemos un piso de 60 metros para mi hermana y familia que lo heredemos y una madre viuda con 600 euros al mes, sin 0 ahorro. Y esta gente está aquí conmigo en la misma lucha. Pero que no caigamos, que ustedes mismas que estéis haciendo un análisis interesante, pero es interesante no caigamos en el esencialismo de lo que es una clase obrera. Y bueno, lo último ya me callo, en el tema de Anguita, máximo respeto para Anguita, por mi parte también. Tú has parafraseado como hubiera hablado él, solo que ha dicho una cosa que él no dijo. Él nunca dijo la ultraderecha italiana, dijo el gobierno italiano.
¿de acuerdo? O sea, todo el análisis que quiera, pero es que la palabra, ya no es que no lo contextualizó, no usó la palabra ultraderecha, eso es peligroso, eso es peligroso. Por más que yo también estoy a favor de que se prohíba la decolarización de empresas y que se frene en la contratación temporal, sumamente a favor, soy en lo segundo muchísimo, que sea abogada laboralista y son la mayoría de mis pleitos. El tema de los despidos, pero es que no es ultraderecha. Ja està. Si la Mercedes no vol afegir alguna qüestió, passaríem a obrir aquest debat que estàvem, no? Que estava aquest darrer debat perquè participeu tots i totes vosaltres. Sí, no, a mi m'interessa molt el debat que mantenen elles i em sorprèn una mica, però bueno, és així. Jo ja coneixia l'obra de Arantxa i sabia com pensava, o sigui que m'ha sorprès en absolut. Sí, desde el punto de vista, Arantxa, parece que hay algo personal que te provoca rigidez en este asunto respecto a lo que dice Pastora. Yo estoy segura que tú piensas que lo que dice Pastora también es verdad, pero hay algo que te impide asumir que sea verdad, que creo que tiene que ver con tu estilo personal, seguramente, no lo sé. Es decir, creo que realmente la... Sacarme Bueno, de todas maneras, a mí me interesa mucho lo que habéis planteado, cómo la realidad material es lo que realmente marca o nos marca a todos. Y eso es lo que... Pero ¿qué pasa si luego esa realidad material tiene que ser de determinada índole para realmente ser tenido como clase obrera o no? ¿Y hasta qué punto es o no clase obrera? Ahí, bueno, eso ya es una discusión que lo dejo detrás. Tindré dificultats en donar torns perquè no sé els noms de totes, però bueno, comencem per aquí i si de cas en fem per ordre. En castellà, no? Millor? No importa, podéis por mí, Pero por Vosaltres favor. vulgueu, si ¿Qué tal? Bueno, se como si no després... Le traduciremos. Traduir? Bueno, intento en català a poc. Bueno, moltes gràcies pel debat, crec que és superinteressant els temes que estan sortint. Només volia fer una reflexió en torn a dos conceptes. Un és el de diversitat. Em sembla que és important parlar de diversitat dintre de la classe obrera, també dintre dels feminismes, però també de desigualtat. És a dir, també hi ha desigualtat a dintre, no? És a dir, també hi ha un home obrer que quan arriba a casa pallissa la seva dona i també hi ha una dona que m'explota a mi a la meva feina, no? És a dir, entre nosaltres no només som diverses, sinó que també som desiguals. Jo crec que això és important com per intentar treure aquesta necessitat de salvar, no? Com el feminisme, com si entre les dones haguessin de ser totes col·legues, no? Això no és la sororitat tampoc, la sororitat va per una altra banda, sinó el feminisme reconeix, no? Que jo i la Botín hi ha una relació també de dominació entre nosaltres dues, com entre jo i un altre home dintre la classe obrera també pot haver aquesta relació com de desigualtat. I per tant posar el tema de desigualtat dintre, no? D'aquests mateixos grups. I l'altra cosa és sobre la distinció entre material i simbòlic. I em fa molta gràcia com que s'assumeix que la lluita feminista està en l'àmbit de lo simbòlic quan que apunyalin, no? 20 punyalades i et mati el teu marit, no em sembla que quedi dintre de lo simbòlic. I contra això lluitem les feministes, no? O que t'apedreguin pel carrer perquè ets negre tampoc entra dintre de lo simbòlic, no? O que no donin feina perquè ets trans. Llavors a mi em sembla que distinció entre simbòlic i material a vegades és distinció entre discriminació dintre l'àmbit laboral i la resta de discriminacions, no? Jo crec que els feministes lluitem per la vida, primer per mantenir-nos vives, no? Que més material que això, o sigui, partim d'aquesta base, no? Bueno, com aquestes dues apreciacions volia fer sobre diversitat i sobre el que és material i el que és simbòlic. Gràcies. ¿Le contestamos o reflexionamos? Si de moment no hi ha més mans aixecades, anem contestant així. Si en un moment donat se n'aixequen 3 o 4, llavors faríem bateria i ja no teníem. ¿Vale? Sí. Bueno, muy bien, voy a defender la posición. Claro, no, en el debate, vamos, por lo menos lo que yo he leído, no... Ay, qué feo, se me olvidó. De lo que yo he ido leyendo sobre el debate, es más, no, realmente hay que se ajustar, no identifican lo simbólico solo únicamente con la lucha de género o etnicidad y lo material con lo obrero, no es exactamente así, hablan más de
puede haber luchas materiales en el feminismo y luchas materiales LGTB. De hecho, en el libro de Bernabé te dice, bueno, es tan material la lucha LGTB como que te dan una paliza por ser homosexual, ¿no? O sea, más material que una hostia en la cara, vamos a poner ese ejemplo. No hay nada, no quiere... No, vamos, lo que yo he leído, a ti no te he leído, pero lo que yo he leído, los estoy defendiendo, así abogado defensor. Efectivamente, no identifican lo simbólico así. Lo que pasa es que, claro, las interpretaciones que se están haciendo sí van por donde tú dices, ¿no? Que parece que el feminismo, el LGTB, está única, o bueno, ya el racismo ya que el racismo es simbólico, madre mía, cuando están ahí los datos de pobreza, ¿no? de exclusión. Sí, al final, la mala interpretación de estas hipótesis lo que está es derivando por ahí y es peligroso, claro, eso es peligroso. Primer de tot, donar les gràcies per la xerrada i sobretot per posar sobre la taula algunes de les ponents del tema LGBTI, també com una part molt important, i de veritat que almenys totes les persones LGBTI jo moltes vegades quedem com molt a fora d'aquests debats i agraeixo molt i seguir posant. El que sí que volia fer és un comentari sobre el tema, volia fer-ho al final perquè entenia que el debat anava per una banda, però s'ha fet un comentari i jo volia fer una petita reflexió amb el tema de per què la CUP pot guanyar el Val d'Oreix i no la Trinitat. Jo soc de Nou Barris, som de barris molt propers i crec que no has fet un anàlisi del tot correcte. Precisament que guanyi la CUP a Val... Un anàlisi per mi 100% correcte, no? Perquè, per exemple, a Val d'Oreix, no sé si algú, aquí la gent de Sant Cugat sap perfectament com és Val d'Oreix, hi ha cases molt humils a Val d'Oreix, hi ha persones amb molts diners. I realment on més es veu la diferència, on més es pot veure la diferència, una persona que cobra 900, 1.000 o 1.100 euros amb gent molt rica pot ser a Val d'Oreix i a la Trinitat Nova, a Nou Barris, qui cobra 1.200 euros és pràcticament un pudiente dentro d'aquest barri. Això ho hem vist tots i ho sabem, llavors és molt més fàcil que puguin calar determinats discursos. I el segon, precisament, a Nou Barris, on realment hi ha hagut la passada de vots cap a l'espanyolisme ha sigut des dels comuns, per la seva definició. Realment el bloc independentista té exactament els mateixos vots a les municipals que a les generals que a les catalanes. Per tant, que jo crec que precisament no és el moviment independentista qui ha fet que l'espanyolisme hagi crescut en determinats barris, com pot ser Nou Barris o Sant Andreu, la part de la Trinitat Vella i dels barris que no són al centre de Sant Andreu, no? Per tant, que em sembla que aquesta reflexió és molt necessària. Jo crec que precisament on es trenca la unitat de la classe obrera és en definicions i en determinats posicionaments que han tingut alguns que diuen anar en favor de la classe obrera i que després estan fent el que estan fent. Sí. Hola. Però han sortit 3 preguntes més, llavors sí que fem una mica de bateria, i les responem. Sí? Bueno, és igual, com que soc valencià parlaré en castellà. Serà millor, perquè si ja vos costa entendre el català, si parlo el meu, ja ho veureu. No, quería decir un par de cosas. Lo primero, sobre todo la izquierda esta postmodernista que habla de diversidad que existe en la clase obrera y que la toma como un mal, piensa que la diversidad es precisamente visibilizar otros sujetos políticos dentro de la clase, etc. Esto no es cierto. Cuanto más sujetos políticos se adhieren a la lucha de clases no solamente no se invisibiliza y se diversifica, sino que se fortalece y crear nuevas herramientas para combatir las diferentes formas de ataque violentos del capitalismo a la clase obrera.
Eso por un lado. Y bueno, un poco más. Somos indepes, no fronteristas. Oye, Luego me lo explicas bien, porque ya hay un punto en que no entiendo eso. Igual es una limitación mía. Sí, aquí hi ha una i en Jesús i després hi ha la Natàlia. Sí, pero No sé cómo voy a resumir esto, pero a ver, yo creo que este debate que estamos haciendo aquí, obviamente está pasando en todo el Estado español en estos momentos. También está sucediendo en otros países. En Estados Unidos hay el mismo debate. Y creo que no es una casualidad. Creo que estamos en un momento histórico en que hay manifestaciones de rabia contra el establishment por parte de la gente que viene exactamente de las clases o de los sectores sociales de que Arantxa está refiriendo, que se están identificando como movimientos reaccionarios, ¿no? Lo estamos viendo aquí en Cataluña de alguna manera. También se está viendo en mi país, en Gran Bretaña, con el voto a favor de Brexit, que es un golpe contra el establishment, pero también es un golpe contra los inmigrantes. Y también en Estados Unidos con el voto a favor de Trump. Entonces, sí creo que Arantxa está diciendo, yo estoy más de acuerdo con Pastora con el debate que está teniendo, pero creo que Arantxa sí está sacando un tema muy, muy importante, que es, ¿cómo podemos conseguir que los movimientos democráticos, como por ejemplo el movimiento soberanista, no dejan atrás las personas que sienten totalmente despreciado, ignorado, manipulado y cada vez más pobre? Y aquí sí creo que hay que mirar bien la estrategia que hacemos en los movimientos, porque si es yo no recuerdo nunca en 20 años de militancia política un momento como ahora, donde hay tanta bifurcación entre, digamos, cómo se siente la clase obrera y a dónde va la izquierda. Por ejemplo, en Estados Unidos hay movimientos muy importantes contra el Trump, antirracistas, etcétera, etcétera, pero no siempre llevan a la gente clase trabajadora, porque no tienen un discurso también de clase. Creo que el movimiento feminista en estos momentos es casi el mejor ejemplo de unir, digamos, las reivindicaciones económicas y también las reivindicaciones antiopresión, porque hemos visto el 8 de marzo una huelga que era la lucha antisexista más anticapitalista que he visto desde hace décadas, ¿no? Y quizás es un ejemplo positivo a extender, porque lo que no podemos tener es gente trabajadora yendo por un lado y personas luchando contra la opresión yendo por otro. Y cuando Pastora dice que hay que explicar la relación con el neoliberalismo y las diferentes opresiones y opresiones de clase, estoy totalmente de acuerdo. La cuestión es cómo explicamos esto, ¿no? Y no sé, no es una pregunta, lo siento, no podía contenerme. Bueno, després en Jesús ¿o qué? Vale. Hola, también primero muchas gracias por venir y por plantear de forma tan rica también este debate, que la mayoría de veces me veo con tantas dudas que a veces, que estos espacios son importantes para todo ello, ¿no? Sobre algunas de las cuestiones que ya se han dicho entre público y sobre las cuestiones que planteaba especialmente Arantxa en relación al movimiento independentista y especialmente a cuál es la distribución de clase a nivel territorial, también es importante, especialmente desde todos los espacios como este, pero también desde los espacios académicos, no consolidar algunos mitos de cuál es la imagen del país que tenemos. Primero, como CUP, como organización, evidentemente que tenemos, creo y comparto, quizá si he entendido así tu crítica, muchos retos en relación a cómo dialogamos y cómo interpelamos a un sector mayoritario de la clase trabajadora. Eso es obvio, porque además nuestra aspiración es ganar y por tanto ahí hay un reto evidente, ¿no? Pero en ese sentido sí que la imagen del país y de la distribución de el señor con mono azul, con ducados, viviendo en el cinturón rojo del área metropolitana, desde mi punto de vista,
es que no es así, que es que la clase obrera no solamente vive en el área metropolitana, de hecho la figura de la clase obrera que se dedica o que está trabajando en sistemas de producción industrial, básicamente no está en estas zonas, está en comarcas como la Conca de Barberá, la Sagarra o la Garrocha. Evidentemente, proporcionalmente en cifras absolutas, no es lo mismo, pero la idea es que también tu planteamiento, pienso que no es suficientemente global ni es suficientemente riguroso con lo que tenemos encima de la mesa. Además, cuando vemos que de hecho en votos el independentismo crece, donde en los lugares donde crece y donde llega a ser más de 2 millones de personas votando en unas elecciones convocadas por Rajoy, es precisamente en estas zonas, ¿no? Precisamente, y no lo hace, en parte en algunas zonas sí que lo hace gracias a la CUP, pero muchas no, y ahí tenemos nosotros un reto imprescindible como organización y como movimiento anticapitalista e independentista, ¿no? Y quería también comentarte estas cuestiones, ¿no? Porque a veces tenemos una mirada también un poco clásica de lo que fue también la mirada que se nos impuso, fruto también del pacto de las élites del régimen del 78, las catalanistas también. Y el resultado de esta sociedad que yo intuyo que estabas mirando, creo que a día de hoy, y también gracias al proceso independentista, varía, modifica y es diverso, ¿no? No acabo de estar de acuerdo con tu planteamiento. Y asimismo también decir desde la CUP, y una de las cosas que hemos intentado aportar y que creo que en ese sentido podemos sentirnos orgullosas y desde la perspectiva de la lucha de clases también, es que desde el independentismo más combativo, el cual también como movimiento y como izquierda independentista reivindicamos, hemos sido capaces de modificar quizás las subjetividades del movimiento republicano e independentista amplio, por ejemplo, en las formas de lucha. Y lo que vivimos el 1 de octubre con un movimiento desobediente, no violento, civil, plantado delante de las fuerzas de ocupación al nivel que lo vimos, en ese sentido también es interesante que la hegemonía se pueda construir no solamente desde un voto en una urna, en unas elecciones cada X años, aquí a menudo. Pero me explico, ¿no? Como que creo que es algo quizá un poco más complejo y que aquí podríamos estar horas, pero espero que entiendas lo que he intentado trasladar. ¿No? Si no havia d'acabar la sala de... Sí, bueno, només per canviar de tema, volia la vostra opinió sobre un tema que heu tractat, que habéis tratado un poco superficialmente, pero es sobre esto de los artículos de Anguita, pero más bien entre los artículos de Anguita y tal, lo que parece ser algo un poco más profundo o a lo mejor un movimiento propagandístico de lo que sería un invento del establishment para desacreditar a gente. Me refiero a Mélenchon, que hace un movimiento en Francia, en un sentido, Sara W, porque soy incapaz de decir el apellido de la persona de Dielinque, que también parece que hace un movimiento que se tilda como sospechoso en determinados ambientes periodísticos, y también pues una votación, que por lo visto, esto no estoy muy informado, pero por lo visto una votación en que el Partido Comunista Portugués y la ultraderecha han coincidido recientemente en el Parlamento de Portugal. Y va en la línea esta del artículo, no del artículo de Anguita específicamente, sino de lo que se insinúa como unos movimientos un tanto proteccionistas de la izquierda clásica o ciertas izquierdas clásicas como son estas, para recuperar el voto mítico o no de la clase obrera, ¿no? Esto sí que entraría un poco dentro del tema que estábamos hablando. ¿Esto es real? ¿Pensáis que es real? ¿Pensáis que lo que propone pues Dielinque, lo que propone Mélenchon en alguna parte, lo que propone o no? No sé, porque realmente no sé para qué ha escrito el artículo Anguita, Monereo y Lloca, no lo desconozco, no me gusta. Pero, o sea, lo que dice no es incorrecto, pero no me gusta.
porque suena mal. ¿Me entendéis? Entonces, la pregunta es esa. ¿Pensáis que eso es un movimiento de fondo que realmente existe, que alguien ha juntado esas piezas y está dando a entender que hay un movimiento de la izquierda que va a ser xenófobo, o por decirlo de alguna manera quizá exagerada, pero que varía ese sentido, o para disputar el voto a la ultraderecha? Y bueno, ¿sabes? Sí, damos unos minutos de respuesta, si nos acordamos unos minutos. Sí, yo voy a hacer la respuesta. Sí, es que ella va a contestar, yo solo voy a intervenir con tu comentario. A mí me aterra, pero lo digo sinceramente, o sea, me crea muchísima inquietud, ni me lo creo todavía. Yo creo que es una respuesta, o sea, es una respuesta, yo creo que es una estrategia electoralista. Es decir, los medios estos de ya la política que se hace con sondeos de opinión y muy grandes comunicólogos en torno a los partidos políticos, pues lo del mantra de paremos la inmigración es un problema y el mensaje de escasez se ha repetido tanto que al menos en Europa se ha convertido en un problema real, ¿no? O sea, en un problema para mí no es real, sino en un problema que se ha creído mucha gente, que ha asustado a mucha gente. El problema para mí no es real. En mi opinión, justo esta semana he sacado un artículo contestándole a esta gente, se llama Nuestros obreros primero en contexto, por si os apetece. Y justo hablo de este tema. El problema no es real, o sea, la inmigración, no hay ni la escasez cierta, ni existe tal avalancha migratoria, ni los datos son reales, porque realmente la patronal, en mi opinión, quiere que haya una migración no regular, es regular porque es una situación de mayor vulnerabilidad, son más explotables, aparte son bolsas de pobreza y ejército de mano de obra de reserva que todavía precariza más la situación de la clase obrera. Esto en el campo andaluz lo veo muchísimo, o sea que me cuesta pensar que realmente se estén tomando, que realmente quieran atajar el problema de la migración ilegal. Lo que quieren es precisamente seguir creando esta franja entre el autóctono y el migrante, porque así rompen la clase y somos más explotables. Esa es mi opinión del contexto. Creo que es una respuesta electoralista, pero creo que es una respuesta electoralista, aparte de muy peligrosa, es fallida. Aquí Ramón, con su permiso, voy a parafrasear su opinión porque la comparto total, ¿no? Él siempre dice: nadie va a votar a la copia pudiendo votar al original. Es decir, una izquierda que, intentando captar el voto de las personas asustadas, está diciendo nuestros obreros primero, regularicemos la inmigración, esto es peligroso, está creando subjetividad fascista. Y al final no va a ser votado, o va a ser votado una vez, pero rápidamente eso lo va a aprovechar la ultraderecha. O sea, está haciéndole el trabajo subjetivo de discurso a la ultraderecha. Que lo mismo puede haber un repunte de votos, sí, pero muy mínimo. No, la izquierda no se puede construir sobre eso. Van a venir los profesionales del fascismo y se lleva el voto ese. Y se lleva el voto, la subjetividad y la militancia y lo que haga falta, ¿no? Me parece una cuestión efectivamente, que esto ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, a mí me parece un problema muy grave. Ahora mismo todavía está en lo simbólico, porque además es más grave porque en el Estado español no es cierto que por más que lo ha intentado el PP y Ciudadanos de decir avalancha migratoria, realmente en la población no hay miedo de la avalancha migratoria, al menos no tangible. La mayoría de la gente vive sin ver muchos inmigrantes, o a lo mejor se lo cruzan por la calle, pero no lo ven como un rival en lo económico, la realidad. Sin embargo, ya están haciendo este caldo de cultivo y yo no sé por qué. No sé a qué oscuros intereses responden. O a lo mejor es que se han alegrado de verdad, que también puede ser, y que piensan que el neoliberalismo hay que ser más pragmático, no lo sé. Lo que sí sé es que tenemos que estar articulando respuestas desde ya a eso, pero discursiva y en la calle. Bueno, yo quisiera ver qué izquierda está hablando de nuestros obreros primero. No lo he escuchado así de ninguna izquierda. ¿En Francia y demás? No lo sé. Bueno, en todo caso, me parece que ni Anguita, ni Monereo, ni Llueca están en esta tesitura. Más bien yo lo que veo, que hay ciertos intentos de atender a un problema que es el que planteaba Luc, de por qué hay un sector de la clase obrera que está prestando atención antes
al fascismo, a la ultraderecha, y le está llegando con un discurso que debería tener la izquierda. Ese es el gran drama que tenemos en la izquierda. Y creo que no hay que confundir luchar contra los flujos del capital que barren con países enteros y defender, no sé, que una fábrica no se deslocalice, etcétera, con una contraposición entre clases obreras, porque eso es un poco peligroso. Yo el otro día leía un artículo de Nuria Labao, que tiene todo mi respeto, pero empezaba a hablar del obrerismo chauvinista y dije, ¿de qué me estás hablando? O sea, me parece que a veces los analistas o los académicos generamos un debate donde a lo mejor hay otras categorías, o sea, la cosa no va por ahí. Sin negar que claro que hay sectores que tienen este discurso chauvinista, sin negar que claro que hay, tú vas a un barrio obrero y te sueltan un comentario anti-inmigrantes, etcétera, ¿no? Muy breve porque me han dicho que tengo poco tiempo. Contestando a la compañera, es que no, ¿es Natalia? ¿No? Natalia. Sí, Natalia. Bueno, un poco yo hago énfasis en eso. ¿Por qué? Porque es como la lógica del libro, o sea, es hablar de esa clase obrera que está más invisibilizada. Porque, ¿qué sucede? En Cataluña hay un relato de lo que es Cataluña, que creo que desde el ámbito independentista se hace mucho más énfasis en una Cataluña catalanoparlante, en una Cataluña prácticamente culturalmente homogénea y tal, y se ignora, y esto en TV3 es brutal, y no digo que la CUP tenga la culpa de lo que saca TV3, porque ya sabemos que esto tiene que ver con décadas de hegemonía pujolista, etc. Hay una Cataluña marginada completamente, de origen inmigrante español, ahora inmigrante de otras partes del mundo, que no aparece, aparece en el APM como una panda de garrulos. Toda esta gente, no toda, pero parte de esta gente es la que ha votado a Ciudadanos. Y no tanto, y con esto conecto con lo que decía el compañero Nou Barris, y tú lo sabrás bien porque eres de Nou Barris, no creo porque el independentismo haya movilizado el españolismo, a lo mejor el independentismo ha fluctuado su voto, ¿no? Se ha repartido pues ahora más a la CUP, ahora menos, en función de si estoy de acuerdo con que la CUP sostenga a Junts per Sí o no, etcétera, sino porque se ha movilizado voto nuevo. O sea, mucha gente de los barrios obreros que no se sentía interpelada en elecciones autonómicas, por decirlo así, ante la tesitura de plantearlas como un plebiscito, se han sentido interpelados porque, bueno, pues ellos, no me preguntes por qué, se sienten españoles, no quieren elegir entre ser español y catalán. Bueno, yo creo que también esto es un fracaso del movimiento independentista, igual que es un fracaso de la izquierda, ojo, porque estamos en un momento histórico. En los 70 teníamos al PSUC defendiendo libertad, amnistía, estatuto de autonomía, y esto era muy visible en los barrios obreros. Había sedes del PSUC, había una politización. En los años de impacto del neoliberalismo había un reflujo ideológico al que me refería antes, que ha incidido también en la conciencia. Y o sea, estamos en un punto donde hay gente que vota a Ciudadanos y ni siquiera sabe que es un partido de derechas. Pero así, y votan porque yo soy español o por lo que sea. Entonces ahí yo siempre apelo a la responsabilidad nuestra. O sea, yo no soy de la CUP, no soy independentista, pero entiendo que estamos en la misma trinchera del anticapitalismo. Y yo prefiero una Cataluña donde gobierne la CUP a una Cataluña donde gobierne, no sé, el PSC, ¿no? O otras alternativas. Claro, preferiría. O Podemos, depende, porque... Si Podemos por porque Podemos también tiene... A ver, la CUP, perdón, la CUP tampoco... Sois muy anticapitalistas, pero el 50% de la CUP está a favor de pactar con la burguesía catalana. Yo esto no lo entiendo, pero bueno, esto es para otro debate. Entonces, mola, Que yo preferiría una Cataluña que fuera un soviet catalán, pero pues como esto está un poco lejano, pues, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y ya acabo con esto porque ya... Hauríem de plegar perquè em sembla una pregunteta. No? Val? Segur? Sí, clar, no? Val. Doncs ja ho tenim, això. Moltíssimes gràcies a totes.
Muchas gracias.